Y esta mañana, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. El título que quiero compartir con ustedes es una petición a Jesús. Simple. Si estuviera el Señor aquí ahora mismo, ¿qué le pediría a usted? ¿Tuviera usted la capacidad de pedirle algo, la oportunidad de pedirle algo? ¿Qué le pediría a usted? Supóngase que usted es un discípulo de Jesucristo, uno de los 12, uno de los 70, uno del grupo de las mujeres que la acompañaban, uno del otro grupo de otros discípulos. ¿Qué le pediría al Señor Jesús? Vamos a ver una de las peticiones más importantes que le hicieron al Señor Jesucristo. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 10, siguiendo todo el capítulo 10 del versículo 38, y vamos a terminar en el capítulo 11, versículo 1. Sabemos que la Biblia al principio no tenía capítulos, no tenían números, no había esa división, por así decirlo, muy buena, porque nos sirve a encontrar textos. Pero a veces el ver los capítulos, a veces en nuestra mente separamos el texto de lo que había antes. Eso es un contexto para lo que dice el otro capítulo. Yo quiero que veamos ahora el contexto del versículo que yo voy a usar, que está en el capítulo 11. Pero vamos a empezar con el 10:38. Dice así: aconteció que yendo de camino en una aldea, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Una petición: Señor, enséñanos a orar. En el contexto hay un gran ejemplo de lo que es la oración, la necesidad de la oración, la importancia de la oración sobre otras cosas, sobre las ocupaciones. Nos dice cómo entró en la casa de Marta y María. Iban a comer, así que imagínense Marta haciendo un sancocho, pelando la yuca y el plátano, arreglando los sazones, y su hermana María ahí con Jesús sentada, no haciendo nada. Marta limpiando el caldero, Marta cortando los víveres, Marta preparando los platos hondos y la mesa sola. Y dice: no, eso no puede ser. Yo voy a decirle a Jesús que esta hermana mía vagabunda, esta hermana mía que no me ayuda, Señor, y mira cómo se atreve esta mujer, ¿verdad? Como son algunas mujeres. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? O sea, Dios, usted no ve, o sea, no te importa, Señor. Tú estás viendo todo.
No te da cuidado que mi hermana me deja así, yo trabajando sola ahí en la cocina. Pensando que el Señor va a decir, sí, mira María, deje de estar a mis pies y vaya, ayuda a su hermana ahí. Dile pues que me ayude. No le está dando una petición a Jesús, sino una orden. Dile a mi hermana que me ayude. ¿Cuántas veces queremos ordenar al Señor? Señor, haga esto. Él es Dios. Él nos dice a nosotros qué hacer y nosotros lo obedecemos. Nosotros le pedimos, le rogamos, le suplicamos con amor, pero no le damos órdenes. Respondiendo Jesús, le dijo, ay Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la buena parte? ¿Cuál es lo bueno? ¿Y cuál es lo necesario? Estar a los pies de Jesús. Estar a los pies de Jesús. Y voy a usar a propósito el texto como está y clavarlo exactamente como está. Porque existe una cantidad de excusas y de explicaciones para no dedicarse a la oración. Existe un montón de razonamientos como para no ayunar, como para no pasar una mañana en oración, como para no pasar una noche, una tarde en oración. Porque la oración lo tenemos como que si fuera algo que no hay que dedicarle mucho, sino poquito. Claro que Jesús aquí vio que María estaba preparando la comida que luego iban a comer. Claro que necesitaba ayuda, el Señor lo vio, lo sabía. Pero el Señor siempre enseñó a los discípulos la importancia de lo espiritual sobre lo material. En momentos cuando Él está presente y cuando Él está haciendo la obra y cuando Él está enseñando. ¿Se acuerdan con Jesús con la mujer samaritana? Sus discípulos se fueron a la ciudad a comer y cuando regresaron, vieron a Jesús hablando con la samaritana y le dijo, Señor, no vas a comer, Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, hay una lección espiritual acá. Y es que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y debemos de dedicarnos con prioridad sobre muchas cosas legítimas, buenas, a lanzarnos a los pies de Jesús. Yo necesito estar a los pies de Jesús. Yo necesito dedicarme más a Jesús. Mi hermano, mi hermana, tú necesitas estar más tiempo a los pies de Jesús. Necesitamos estar más tiempo en su presencia. Dicho esto, y te enseñas de Jesús lo que es necesario y la parte buena, la buena parte es la comunión con Dios. La comunión con Dios. La comunión con Dios es la buena parte de la vida cristiana. El estar y pasar tiempos con Jesús. El durar tiempos eficientes con Jesucristo. De corazón. Es la buena parte. Y es la parte que menos hacemos. Así que los discípulos que estuvieron allí vieron eso. Luego Jesús se fue a orar. Ellos ven a Jesús orando. Mientras tanto estaban quizás viendo el celular. Ahí el pastor está orando. Ahí está, ahí. Vamos a ver qué. O se pusieron a leer algo los discípulos.
Y dice el texto, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó de orar, Jesús duraba tiempos orando. Entonces, sus discípulos, uno de ellos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Les animo, les motivo a que le pidamos a Jesús esta tarde que nos enseñe a orar. Que nos enseñe a orar. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y una de las cosas que Jesús dijo en Lucas 18 con la parábola de la viuda y el juez injusto es, al final, hallará fe en la tierra. El Señor quiere ver a su pueblo clamando ahora más que nunca, cerca de su venida. Es lo que dice el texto. Pídele a Dios, yo quiero orar mejor de como oro, más que como oro. Quiero estar más tiempo a los pies de Jesús, porque esa es la buena parte. Vamos a terminar la oración y vemos tres cosas. Padre, gracias por la presencia tuya en medio de nosotros hoy. Gracias por salvarnos del pecado, del infierno, de nosotros mismos, de este mundo perdido. Gracias por lo que está haciendo en esta obra. Gracias por el pastor Atilio, los líderes, los hermanos. Gracias, Señor, por el faro de luz que hay en este lugar que alumbra la oscuridad alrededor. Que tú sigas usando este ministerio para alcanzar a muchos. Bendiga tu palabra. Usa tu palabra, Señor, y muévanos a pasar más tiempo contigo, como María. Úsanos, Señor Dios. Muévanos y toca nuestros corazones esta mañana con tu palabra. Y que te pidamos, Señor, y que tú nos respondas, enséñanos a orar en el nombre de Jesús. Si hay alguien que no te conoce, que esta mañana entienda que es el día de salvación para recibirte como Señor y Salvador en Cristo Jesús. Amén. La petición es, Señor, enséñanos a orar. Fíjese que los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a sanar. ¿A quién no le gustaría tener la capacidad de sanar? A veces yo digo, wow, me gustaría tener esa capacidad. Porque así puedo ir donde amigos, donde familiares y de una vez sanar. Ir a hospitales y de una vez sanar. Los discípulos vieron a Jesús sanando toda enfermedad. Cojos, ciegos, paralíticos, lepra, fiebre, cánceres, de todo Jesús los sanaba. Y multitudes, miles y miles iban donde Jesús. Y Él sanó a miles y miles de personas. Y los discípulos vieron ese poder que había en el Señor para sanar. Pero no pidieron, Señor, enséñanos a sanar. Jesús resucitó a los muertos. Los discípulos lo vieron. Vieron a Lázaro que tenía 4 días de muerto, descompuesto. Y por su palabra, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, con todo y 4 días de muerto, se levantó y salió de la tumba. Él tenía poder para levantar a los muertos, porque Él es Dios. Sanó a mucha gente, resucitó a muchos muertos, pero los discípulos no dijeron, Señor, enséñanos a resucitar. Echó fuera muchos demonios y ellos lo vieron, pero no le pidieron eso. Multiplicó panes y peces, pero no le pidieron eso. Yo creo que esta es una de las peticiones más sabias que hicieron los discípulos. Porque la fuente de poder, la fuente de paz, la fuente de autoridad, de provisión, es estar a los pies de Jesucristo. Y ellos querían eso. Ellos querían algo de mayor valor, como lo es orar
como Jesús oraba. Hermanos, si hubiéramos estado nosotros con los discípulos y ver a Jesús orar, no oraba como nosotros, no. Doblamos la cabeza y decimos unas palabras calladitos, suavecitos. Cuando vean a Jesús orar, vea un hombre totalmente consumido en pasión con el Padre Celestial. Y lo que ellos vieron, para ellos era más importante que tener ese poder para sanar, resucitar, echar fuera demonios. Ellos vieron la joya, la fuente del poder de Jesús. Enséñanos a orar. En primer lugar, hermanos, debemos recordar que la meta del verdadero creyente es llegar a ser como Jesús. Es nuestra meta. Llegar a ser como Jesucristo. Tener el carácter interno de Cristo. Desarrollar el carácter interno de Jesucristo. Para eso estamos. Para eso estamos aquí en la tierra. Dios nos salvó y nos dejó aquí. Para que seamos luz, seamos sal. Y para que en nombre de Dios llamemos a los hombres a que se arrepientan, que se reconcilien con Dios. Para que a través de nosotros los demás vean a Cristo. Entonces nuestra meta, la meta como creyente, es que seamos como Cristo. Recuerde lo que dice Romanos, y sabemos que 8:29, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el Señor quiere que seamos todos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El hermano que enseñó en la escuela dominical, tremenda clase de escuela dominical, nunca me la pierdo, tremendo. Nos habló de Génesis y la imagen de Dios. Adán al pecar perdió la imagen de Dios. Y Cristo es la imagen de Dios, es Dios hecho carne. En Él habita corporalmente toda la deidad, en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que esa imagen de Dios sea recuperada. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Que seamos como Jesús. La labor pastoral, dice Efesios 4:11 lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que todos crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. El apóstol Pablo decía a los hermanos en Gálatas, déjame leerlo acá, oh hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mi hermano, mi hermana, el objetivo de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios quiere para con usted y para conmigo, al leer la Biblia, al orar, al venir a la iglesia, a ser un creyente, es que nosotros lleguemos a trabajar en nuestra vida espiritual, a llegar a tener la estatura de Cristo Jesús. Ser como Cristo. ¿Y cómo podemos ser como Cristo? Bueno, debemos de seguir su ejemplo,
imitarle, moldearnos a Él. Debemos de siempre estar comparando con Cristo. ¿En qué medida estoy más cerca de Cristo? Ahora, en segundo lugar, ¿qué vieron los discípulos cuando le pidieron a Jesús enséñanos a orar? ¿Qué fue lo que vieron? Vieron a un hombre de oración. Vieron a un hombre que estaba unido en comunión con su Padre. Vieron a un hombre, repito, vieron a un hombre. La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y 1:14, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Ese es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Es un misterio, hermano. O sea que Dios mismo, al ver que no había ni un solo hombre, porque no hay justo ni a uno, no había nadie justo, Dios mismo decidió venir en forma humana para modelarnos de que como humanos podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando ellos vieron a Jesús orando, vieron a un hombre débil, a un hombre necesitado, a un hombre que le salían lágrimas, a un hombre que se cansaba, a un hombre que tenía hambre, a un hombre cuyas sandalias se llenaban de polvo, a un hombre que sentía. Vieron a Jesús, hombre, necesitado de Dios su Padre. Necesitado de Dios su Padre. Practicando lo que más le gustaba: pasar mucho tiempo a solas con Dios. Eso es lo que vieron. Si nosotros tenemos como meta, Dios nos dice que nuestra meta es que seamos como Cristo. Entonces hay hábitos que Jesús tenía, que nosotros podemos también adquirir. Recuerdo hace un tiempo estuve predicando algo similar en la iglesia y un hermano llegó después del mensaje, todos los hermanos me dijo, no, nadie puede ser como Jesucristo porque Él es Dios. Y bueno, ¿para qué prediqué? No sirvió. Que ir a su casa a predicarle otra vez. Pero hay la idea en muchos de que es inalcanzable ser como Jesucristo. Por lo tanto, me contento y me satisfecho con ser un cristiano hasta donde pueda. Hasta donde pueda. No, hermano. La Biblia no está diciendo que seamos Dios, ni que hagamos grandes cosas, milagros como Jesús hizo. No está hablando de eso. La Biblia habla de cualidades, acciones, actitudes y hábitos que Jesús tuvo, hizo, practicó, que cualquier creyente puede y debe hacer. Puede y debe hacer. Podemos hacer. Y una de ellas es el hábito de la oración. Y vamos a ver a Jesús. Si hemos de ser como Cristo, debemos de buscar prácticas de Cristo, hábitos de Cristo.
Muchas veces queremos ser como otros cristianos. No está nada mal. Si un creyente maduro está buscando más de Dios, su ejemplo me anima a mí. Pero el fondo no es ser como Él, sino como Cristo. Es buscar a Cristo como Él lo está buscando. Entregarse a Cristo como Él lo está haciendo. Porque los dos queremos llegar al mismo lugar, a Jesucristo. ¿Cuál es su modelo, hermano? ¿Qué modelo de cristiano hay en su mente? O de cristiana hay en su mente que dice, yo quisiera ser así. ¿Qué? ¿Cuál? Quizá como pastor. ¿Qué modelo de pastor quisiera usted hacer? ¿Como quién quisiera usted hacer? Predicar como fulano, ministrar en una iglesia. No. ¿Como quién quiere ser usted? ¿Como qué hermana? ¿Como qué hermano? Nosotros tenemos que aspirar a ser como quién, como Cristo. Porque todos los demás creyentes estamos en esa carrera. Entonces, Marcos capítulo 1, vamos a ver qué hacía Jesús. Y creo que este mensaje es más para mí. Yo necesito ser más como Jesús en muchas áreas. ¿Cómo vamos a imitar a Jesús? ¿Cómo vamos a crecer a ser como Jesús? ¿Se acuerdan, hermanos, cuándo se llamó a cristianos la primera vez? ¿Y por qué se les llamó cristianos? En el libro de Hechos, en Antioquía. Primero se les llama creyentes. Recibe a Cristo como Salvador personal. Creyentes convertidos, se convirtió a Cristo. Luego, el otro nombre que adquieren son discípulos. Y los discípulos, y los discípulos, y los discípulos. Pero ya en Antioquía, que es la primera iglesia gentil, una iglesia dinámica, una iglesia que va a alcanzar a muchos otros lugares. Los creyentes allí, gentil mayormente, abrazaron a Cristo con tanta fuerza, con tanta dedicación, que creyeron verdaderamente que Cristo iba a venir. Creyeron verdaderamente que eran salvos y sus pecados perdonados. Creyeron en el mensaje del Evangelio y empezaron a practicarlo de verdad. Fue tal el impacto que esas personas causaron en su comunidad. Testificaban, hablaban de Cristo, se comportaban. Que la gente del barrio, los vecinos, los vieron y le pusieron un apodo. No solo los latinos ponemos apodos. Le pusieron pequeños cristos, cristianos. Y eso no era un elogio, era casi un apodo. Usted quiere ser como Cristo, hay un pequeño Cristo. Quiere imitar a ser como Cristo ese que está ahí. Y ahí quedó el nombre de cristiano. Hoy en día lo usamos con otro sentido en los países aquí occidentales, ¿verdad? Yo soy cristiano. No importa que viva como cristiano o no, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. No importa si yo estoy trabajando para llegar a ser como Cristo, pero yo soy cristiano. Yo creo que no deberíamos en ese sentido llamarnos cristianos, sino trabajar para ser cristianos, para nuestra propia conciencia. ¿Cuánto de Cristo tengo en mi actitud? ¿Cuánto de Cristo? ¿Cómo alcanzar? No, me falta. En otras palabras, deberíamos de ganarnos ese nombre de cristiano. ¿Qué hacía Jesús? Marcos 1:32. Mira, los discípulos veían esto en Jesús. ¿Y qué veían? Lo que usted ve ahora, 1:35. Dice, levantándose ¿cómo? Muy de mañana. ¿Qué más? Siendo muy oscuro. ¿Qué hizo? Salió. ¿Qué más?
Se fue, ¿qué más? A un lugar desierto, ¿y qué? Oraba. Mira el progreso de ese versículo. Mira qué específico y cada cosa que dice de Jesucristo. Dice, y este es del hombre más ocupado que ha habido. Levantándose muy de mañana. Oiga, siendo muy oscuro. Dice que salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí, ¿qué quiso él? Oraba. Esa era su costumbre. ¿Qué quiero? ¿Tengo que levantarme muy oscuro? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo cómo era Jesucristo. Cómo veían a Jesucristo. Era un hombre de oración. Él se preocupaba por orar, siendo Dios. Pudiendo sanar, pudiendo resucitar, pudiendo echar fuera demonios, pudiendo multiplicar panes y peces, vio que era necesario orar. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Eso es lo que tenemos que imitar. Ahí mismo en Lucas 4, 1 y 2. Lucas 4, 1 y 2 dice, son escenas de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Estamos viendo, Jesús ayunaba. ¿Qué quiere decir, pastor, que tengo 40 días en ayuno? No te estoy diciendo eso. Estoy enseñándole a Jesús, el hombre, que vio la necesidad, siendo Dios, de pasar mucho tiempo con su Padre. 6:12. En aquellos días, él fue al monte, ¿a qué? ¿A qué fue al monte? A orar. ¿Y qué hizo? Pasó la noche orando a Dios. Los discípulos vieron la vida de Jesús. Ellos no eran así. No eran así, así que no se preocupe, hermano. Ellos no eran así. Él lo hacía. Y él iba solo. Aunque él enseñó en Mateo, cuando ores, entra a tu aposento, cerra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Hablando de la oración personal y privada, pero mucho es lo que quiere decir. Hasta mucho tiempo después, ellos empezaron a practicarlo como debe ser. Veamos Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Yo le digo, hermano, ¿tiene usted alguna necesidad? ¿Tiene usted alguna situación que le apremia, que es urgente que Dios intervenga? ¿Necesita usted crecer espiritualmente? ¿Necesita paz? ¿Necesita fortaleza? ¿Necesita entender qué es lo que está pasando? Porque no comprende, no entiende, por más que haga o no haga, y no sabe qué hacer. Necesitamos buscar a Dios en oración mucho. Es tremendo este texto, lo que dice el Espíritu Santo aquí en Hebreos capítulo 4. Es sorprendente. Hebreos capítulo 4, es 5, 5, versículo 7 dice, mira qué bonito cómo empieza, y dice, y Cristo coma en los días de su carne. ¿Qué hizo él en los días de su carne? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. La práctica dedicada, consagrada a la oración, a la comunión con Dios, es un reflejo de temor reverente. Y aunque era
hijo. Wow, qué tremendo, hermanos. Qué profundo es. Aunque era hijo, unigénito hijo de Dios, y tenía los ángeles a su disposición y todo el poder de Dios en él, en ese hombre de 30, 33 años, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido profesional, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si Dios no eximió a Jesús de una vida profunda, dedicada a la oración, al clamor hacia Dios su Padre, ¿usted cree que nos va a eximir a nosotros? Cuán escasa, pequeña, minúscula, indisciplinada es nuestra vida de oración. Si Dios requería esto para Jesucristo, que era Dios hecho carne, imagínese para usted y para mí, ¿qué es lo que no requiere Dios? Ellos vieron eso en Jesús. Señor, enséñanos a orar. Siguiendo esto, aquí dice que con gran clamor y lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted derramó lágrimas? Lágrimas cuando usted oraba. ¿Cuándo fue la última vez que usted gemía y gritaba cuando estaba orando? Jesús lo hacía. O sea, ¿por qué? Porque estaba bien metido, o sea, estaba bien con su alma, su espíritu estaba bien sumergido con Dios y Padre, y veía la necesidad de que Dios interviniera, aún Él teniendo poder. Dice la palabra que lo último que Jesús hizo, lo último que hizo antes de morir, entonces Jesús, oiga bien, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lo último, casi sin sangre. Lo último, clavado en una cruz. Lo último, con la cabeza hinchada, heridas por delante y atrás, con dolor. La burla del pueblo viéndolo. Casi desnudo ahí ante la multitud. Lo último. El último suspiro, la última fuerza que le quedó en la vida, lo usó para lo más importante. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. ¿Qué le parece si Jesús al morir iba a estar con el Padre? Es que Él nos enseñó la importancia suprema de pasar tiempo con Dios y derramar el alma y el corazón. Tercer y último lugar, los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Bueno, nuestra meta es ser como Cristo. Entonces, Cristo nos va a enseñar lo que Él hizo. ¿Por qué los discípulos le preguntaron eso? Porque ellos vieron a Jesús, a un hombre consumido en comunión con el Padre. Y en tercer lugar, con esto voy concluyendo, tercer punto de esa petición tan particular es: haga usted lo mismo que Jesús hizo. En muchas palabras, hagamos usted y yo lo mismo que Jesús hizo. Y pidámosle: Señor, enséñame a orar, porque nosotros creemos que sabemos orar. Nosotros pensamos que oramos. Y por la pura misericordia de Dios, que es tan bueno, nos contesta nuestras oraciones. Porque
Por el Espíritu clamamos, Abba Padre, papá, como los niños que no saben decir la palabra, pero claman. Dios es bueno, hermano. Pero Dios quiere más y mejor, un avance. La práctica de la oración. Practíquelo. 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 Practiquémoslo, practiquémoslo, practiquémoslo. Yo quiero, hermano, que nos estimulemos a la práctica de la oración. Renovemos nuestra vida de oración. Mejoremos nuestra vida de oración. Incrementemos nuestra vida de oración para que sea parecido, similar o que vaya caminando a la altura de Cristo Jesús. El profeta Samuel nos ha enseñado que no orar es pecado. Samuel dijo, el gran siervo de Dios, cuando el pueblo dijo, no deje de orar por nosotros, él dijo, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, disminuyendo, orando menos, dejando de hacerlo. Si la Biblia dice orar sin cesar y no oramos, o sea, cesamos mucho orar, estamos pecando y no lo consideramos como pecar. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Contestándole a Jesucristo. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está mi comunión? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Como debiera estar. Porque nos expresamos en muchas áreas y en muchas cosas, pero nos cuesta expresarnos con Dios. Vamos al estadio a ver un juego o a la cancha de tenis y gritamos y decimos y queremos y expresamos nuestro corazón, lo sacamos. Pero para con Dios no sacamos tanto. Debemos practicar como Jesús lo practicó. Como hábito diario, mejoremos el hábito diario, práctica constante, pero sobre todo creciente, diciéndole al Señor, enséñame, porque yo creo que sé y estoy practicándolo, pero Señor, no voy a confiar en mi carne, en mí, enséñame tú a hacerlo. Enséñame, Señor. Fue tan eficaz como Jesús les enseñó, que cuando Él murió y se fue al cielo, y por primera vez la iglesia quedó sin Espíritu Santo, sin Cristo. No tenían a Cristo, no estaba el Espíritu Santo. Pero aprendieron una cosa. ¿Qué hicieron? Fueron a un aposento alto y perseveraban unánimes en oración y ruego con María, las mujeres. Eso es lo que sabían. Y Dios los dio, descendió el Espíritu Santo. Y de ahí ahora, hasta el día de hoy, la historia ha sido millones de almas salvas. Millones de iglesias establecidas a través de los 2000 años. Millones de pastores llamados al ministerio. Millones de misioneros enviados al campo de las misiones. Y millones de oraciones contestadas. Desde ahí hasta hoy. Se bautizaron 3000 personas. ¿Y qué hicieron? Perseveraron en la doctrina, partimiento de pan y las oraciones. Y ahí estaban, y por todo hecho usted lo ve orando. Cogen a su pastor Pedro, uno de ellos, lo meten a la cárcel, se cree que lo van a matar. ¿Y qué hace la iglesia? Y la iglesia hacía oración a Dios por él. Fue tan poderosa, fue tan fuerte la oración, que Dios mandó ángeles, abrió esa cárcel y Pedro
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pensó que un sueño. Salga, salga, está libre. ¿Cómo? Salga. Se fue, no sabiendo todavía que estaba en la calle. Dios contesta la oración. Necesitamos ese tipo de respuestas. Respuestas que uno dice, no lo creo, no puede ser. Sí, Dios es el Dios de lo imposible. Y Pedro va a la iglesia donde están el culto de oración. Hermanos, hermanos, y lo ven. Estamos orando por Pedro, estamos orando por... ¿Y lo ven? No creo. Y se asustan. Así era la iglesia. Los apóstoles que aprendieron a orar. Se convirtió Pablo, el terrorista, el perseguidor de cristianos. Lo convirtió, lo ganó el mismísimo Jesucristo. Él no dejó que nadie más le predicara. ¡Pum! Le dio. ¡Pum! Cayó. Y al caer, Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le da su misión y Pablo se queda orando, 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 ciego orando por varios días. Ese es el discipulado. Una vez que lo bautizan, sigue una vida de oración. Y en cada carta del apóstol Pablo, usted puede leer, no ceso de orar por vosotros en mis oraciones. Nombre por nombre. Pablo era un hombre de oración. Mis hermanos, ¿qué le pediría usted a Jesús? ¿Qué le pediría a Jesús si pudiera pedirle algo? Animémonos hoy a decirle al Señor con los apóstoles, enséñame a ser un hombre, una mujer de oración como Jesucristo, como tú, Señor. Enséñame, porque lo necesito. Estoy flojo, estoy débil. Lo estoy haciendo. No es que no lo estoy haciendo, pero quiero hacerlo como tú, Jesús. Quiero hacerlo allí, porque quiero ser como Cristo. Puestos en pie, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Mientras que venga el hermano, ore, cada cabeza inclinada. Pídele al Señor. Si usted está aquí y no conoce a Jesús, usted está perdido completamente. La paga del pecado es muerte. Jesús vino a morir por los pecadores. Vino a morir por ti para salvarte del pecado, del infierno, del diablo, para darte vida eterna, regalarte la salvación. Él murió por ti para que tú no murieras. Quizás has oído el evangelio varias veces, has oído de Cristo, pero debes tomar una decisión de todo corazón y poner su fe en Él únicamente para salvarte y arrepentirte de tus pecados. ¿Hay alguien aquí en esta condición? Al final del culto, busque un hermano, una hermana y diga, yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo quiero que Él me salve. El Señor va a querer que tú te arrepientes, que creas de todo corazón. Y usted, mi hermano, no se vaya a la casa sin pedirle al Señor, y vaya a tu casa y sigue pidiéndole al Señor hasta que el Señor conteste esta oración. Padre eterno, gracias por tu palabra y tu presencia en medio de nosotros. Te pido perdón, Señor, cuán floja es mi vida de oración y comunión contigo, cuán débil, cuán raquítica, cuánto necesitamos, Señor, que nos enseñes con ese poder que tienes para enseñar y capacitar, para que crezcamos, seamos como Jesús, un hombre de oración, un hombre de comunión con el Padre. A pesar de ser Dios, nos ha enseñado la imperiosa necesidad de pasar mucho tiempo contigo. Señor, levanta hombres y mujeres de oración fervorosa, comprometida, dedicada, que produzca dulce comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.